Entramos entonces en el siglo XX en nuestro país y particularmente nos vamos a detener en el aspecto económico. Argentina, entrado ya el siglo XX, estaba perfectamente definido como país proveedor de materias primas, ¿sí? Esa división internacional del trabajo, ¿sí?, le otorgó a la Argentina ese papel y ya estaba perfectamente definido. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, estamos hablando un mundo que estaba en guerra, ¿sí? Estaba transitándose, si se quiere, la Primera Guerra Mundial, pero ese papel que tenía Argentina respecto de ser proveedor de materias primas, ¿sí?, le daba, por supuesto, un tipo de desarrollo económico. Ese tipo de desarrollo económico, ¿sí?, hacía que profundizase todo lo que tenía que ver con la inversión interna del país en ser productor de materia prima, ¿sí?, y no tenía un desarrollo de tipo industrial, ¿sí?, para lo cual el primer proveedor de esa industria va a ser Inglaterra. Argentina, desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX, entonces, va a tener un papel muy definido en cuanto a la relación política, así que va a ser justamente la primera potencia del mundo, que lo era hasta ese momento, que no era ni más ni menos que Gran Bretaña. Entonces Gran Bretaña es la que lo va a proveer de industria y Argentina se va a encargar de proveer a Inglaterra de materias primas. Cuando hablamos de materias primas, estamos hablando de todo lo que produce la naturaleza y todo lo vinculado, por supuesto, al alimento, a la alimentación. Argentina, ocupando ese papel entonces, va a proveer principalmente y primordialmente a Inglaterra, lo que no quita que también va a ser proveedor de otros países europeos desde ya. Pero también Inglaterra va a ser el principal inversionista, lo fue desde fines del siglo XIX, sí, y lo va a seguir siendo hasta principios del siglo XX, el primer inversionista en nuestro territorio. Todas las industrias o todas las industrias que tenían que ver con algún tipo de inversión eran pura y exclusivamente muy precoces las industrias desde ya, muy precoces en cuanto al desarrollo, pero de capital británico por sobre todo. ¿Sí? Entonces, Argentina, en ese papel de agroexportador, ¿sí?, va a depender en cuanto a la provisión de industria de Inglaterra por sobre todo, ¿sí?, y de otros países. Pero insisto con esto, ¿no? Pero está aquí que pasada la década del 20 e iniciada ya las décadas subsiguientes, y dado el resultado más que nada de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos pasa a tener un papel predominante a nivel mundial, pasa a ser potencia prácticamente. Para lo cual, ese dominio de potencia mundial desde ya lo va a desarrollar enteramente en el contexto del continente americano. Por lo cual, a partir de la década del 20, ¿sí?, Inglaterra cada vez va a ser menos, ¿sí?, ese papel que va a desarrollar desde el punto de vista de proveedor de industria e inversionista, cada vez va a ser menos, y cada vez va a aparecer dentro de lo que se entiende como inversionista, como proveedor de industria, sobre todo de esa industria ligera. Sí, cuando hablamos de industria ligera estamos hablando, qué sé yo, de los artefactos hogareños, sí, que la Argentina no, las radios, la televisión, eso, ¿no? Es Estados Unidos quien comienza a ser el proveedor de ese tipo de industria. Y también va a empezar a hacer inversiones en nuestro país. Sobre todo va a traer a la Argentina las inversiones que va a tener que ver con la producción automotriz. Va a ser lo primero. También va a haber cierta disputa por la explotación del petróleo, va a haber puja, ¿sí? Los gobiernos argentinos, distintos gobiernos argentinos o políticos, mejor, más que nada, van a tener su posición de acuerdo a la explotación del petróleo, que ya empezaba a ser un elemento importante para la economía,
Y quien va a tratar de ser explotador de ese petróleo acá en la Argentina va a ser, por sobre todo, Estados Unidos. Va a haber muchísimo desarrollo inversionista en lo que es nuestro país, digamos, a partir de la década del 20 entonces en adelante, por los Estados Unidos. Y bueno, decía que la principal industria que los estadounidenses van a desarrollar aquí en nuestro país va a estar más que nada dada por la automotriz, ¿no? Y bueno, y vamos a ver que van a instalar desde ya una planta automotriz Ford aquí en la Argentina. Va a venir la General Motors también, pero también va a haber producción de otro tipo, de tipo alimenticia, de tipo de higiene personal y demás. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estamos viendo algunas marcas que ya empezaban a circular en el consumo argentino a partir de 1920 en adelante. Sí, bueno, como Ford, General Motors, que son marcas que han desarrollado industria automotriz durante muchísimo tiempo aquí en la Argentina. ¿Sí? Yo diría hasta por lo menos 1970, 1980 hubo un gran desarrollo automotriz en la Argentina y uno de los más importantes, además de otro, ¿no? Porque los hubo, no solamente estadounidenses, a posteriori hubo otra marca, otras multinacionales más que marcas, ¿sí? Que desarrollaron industria automotriz acá en Argentina, como la Fiat, pero eso fue mucho después. Decía Ford, la General Motors y también la industria alimenticia. Por ejemplo, hoy en día vamos a cualquier supermercado, ¿sí? Y vemos la marca Toddy. Todavía sigue en la Argentina. Y bueno, y Colgate, ¿sí? Todavía sigue produciendo y estos es un inversionista estadounidense. Lo mismo que Goodyear. Goodyear, que es la fábrica de neumáticos, sigue existiendo aquí en la Argentina. Entonces, en este primer plano, en este primer aspecto, entonces, lo que queremos significar es que en las primeras décadas, hasta las primeras décadas del siglo XX, en nuestro país, ¿sí? Dada la división internacional del trabajo, ¿sí? Argentina le queda perfectamente claro que es a nivel mundial proveedor, ¿sí? De materias primas. ¿Sí? Y recibe de los estados de Inglaterra, por sobre todo, todo lo que tiene que ver provisión de industria. Y va a ser justamente también Inglaterra quien va a profundizar, por lo menos en estas primeras décadas del siglo XX, su inversión aquí en la Argentina. Cabe recordar que Inglaterra es la primera gran inversionista en la Argentina en el siglo XIX, a través de las vías férreas y los primeros trenes sí que circularon en el país. Después eso con el tiempo van a pasar a ser del Estado Nacional. Bueno, entonces hasta acá este primer enfoque del primer tiempo de la Argentina, de estas primeras décadas de la República Argentina. Insistimos con esto entonces que Argentina, dado su papel de proveedor de materia prima, va a ser primero provisto de industria por Europa, pero sobre todo por Inglaterra, y a partir de la década de 20, dada la hegemonía, dado el poder que asumen los Estados Unidos a nivel mundial, dada su intervención, por supuesto, en la Primera Guerra Mundial, que fue lo que decidió a favor de los aliados, el resultado, pasa a ser ese proveedor de industria y ese principal inversionista, los Estados Unidos. Pasamos entonces a otro enfoque, que es lo que nos ha involucrado esta actividad, esta última actividad en la que estamos haciendo, ¿no? Y acá vamos a hablar un poquito de la década infame. La década infame, ¿sí? Ustedes verán acá que dice 1930-1943. Bueno, pero una década tiene 10 años, ¿sí? Como decimos 1943. Bueno, esto fue en algún momento algún periodista del momento de la década del 30, ¿sí? Un periodista argentino que intituló, década del 40, que intituló a este periodo que vivió la Argentina entre 1930 y 1943 como la década infame, y, bueno, y así quedó y así se la reconoce en el tiempo. Esta década infame va a estar marcada, ¿sí? Por el primer golpe de Estado que se produce en la Argentina. Cuando hablamos del primer golpe de Estado, ¿sí? Hablamos del primer gobierno de facto, ¿sí?
que vulnera los poderes constitucionales, ¿sí? Y produce un golpe justamente, ¿no? Destituyendo a un gobierno democrático como lo era en ese momento, que era el de Hipólito Yrigoyen, que justamente este presidente estaba cumpliendo ya su segundo mandato. Bueno, ocurre que el gobierno de Yrigoyen, así como lo fue el primero y este segundo también lo va a hacer, era un gobierno que representaba justamente a los sectores populares o los sectores medios, ¿sí? Y que permitía que ellos también participasen del poder. Para lo cual, muchos, ¿sí? Personas o muchos dirigentes, si se quiere, que habían pertenecido a la antigua oligarquía, al antiguo partido nacional, al PAN, al Partido Autonomista Nacional, al antiguo, no lo miraban con muy buenos ojos, ¿no? A este gobierno de carácter popular, si se quiere, diríamos en la actualidad, ¿no? En donde existía mayor representación de los sectores medios sociales. Incluso podían participar de ese gobierno, cosa que no ocurrían en el sistema oligárquico, ¿no? Donde los únicos que gobernaban eran una parte ínfima de lo que se hacía en cargo del gobierno, una parte ínfima del pueblo, que se atribuían a sí mismo ese derecho, ¿no? Ese poder, por sobre el resto. Entonces, lo que produjo este primer golpe de Estado, ¿sí? Este gobierno que se constituye de hecho, ¿sí? Que va a estar encabezado por un militar, el general Aramburu, en realidad lo que pretendía era instalar o restaurar la idea de un gobierno conservador, ¿sí? Es decir, volver a lo que estaba antes, ¿sí? de tipo de gobierno, antes del gobierno de Yrigoyen, en donde los sectores populares eran representados. Y los conservadores habían dejado o habían quedado de lado. Este golpe de Estado, entonces, el primer va a estar representado por este militar Aramburu. Este hombre va a gobernar el país de 1930 hasta 1932, ¿sí? Y es como que va a abrir las puertas para que se vuelva a llamar a los votos al pueblo, se vuelva a elegir un gobierno democrático, pero ¿sí? Lo deja abierto la posible instalación de un gobierno que continúe justamente con esta cuestión de restaurar lo conservador, ¿sí? Es decir, negar la posibilidad de que sectores medios o incluso sectores bajos de la sociedad participen del gobierno. Justo que se va a presentar, que también era un militar, que también había participado, ¿sí? del golpe militar, se presenta y gana. Y lo va a hacer a través de un partido que se va a denominar la Concordancia o Concordancia, que va a ser la unión de ciertos partidos, de varios partidos, 2 o 3, 4, 5 partidos políticos, que estaban por sobre todo o no lo veían bien por sobre todo a Yrigoyen, ¿sí? Es como que se unen estos partidos para presentarse a elecciones y bueno, dada la unión de estos partidos, ganan las elecciones. Y el presidente va a ser Justo, que era un militar, ¿sí? Y ahora pasaba a ser un presidente electo. ¿Sí? Esta concordancia, decía, va a estar compuesta por partidos políticos como, por ejemplo, un sector del Partido Socialista, va a haber antipersonalistas, es decir, los que estaban en contra de Yrigoyen, ¿sí? Y la idea era continuar conservando el modelo conservador. A Justo le va a suceder Ortiz. Recordemos que hasta ese momento la Constitución Nacional preveía que el mandato presidencial duraba 6 años. Hasta ese momento, después de la reforma constitucional del 94, eso se cambia, pero antes de eso, el mandato presidencial duraba 6 años. Y bueno, y acá se van a dar ciertas circunstancias, ciertas cuestiones dentro de la historia argentina, que van a ser en algunos casos positivos y en otros casos muy negativos, ¿sí? A ver, vamos a ver qué situaciones se dieron
desde el punto de vista positivo dentro de este periodo al que se llamó la década infame. Uno podría ser justamente la sustitución de importación. La sustitución de importación no es más ni menos que hacer acá en la Argentina lo que antes importábamos. Es decir, sustituir lo que comprábamos en el exterior, lo que importábamos, ¿sí?, en hacerlo aquí en nuestro país, ¿sí? Esa sustitución de importación se va a dar, como decía anteriormente, más que nada, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, más que nada, por la inversión de países extranjeros. ¿Sí? En una primera instancia va, como decíamos hace un rato, por Inglaterra, y a posteriori, en adelante, va a ser más que nada por las multinacionales, ¿sí?, de Estados Unidos, por sobre todo. Entonces va a haber un incipiente desarrollo industrial en la Argentina. Van a ser como los primeros pasos, ¿sí?, en cuanto al desarrollo industrial argentino. Ese desarrollo industrial argentino, si bien ustedes aquí en imágenes tienen, qué sé yo, a ver, que están, por lo que veo, aquí donde están las señoras estas señoras están fabricando teléfonos, ¿sí? Aquí al parecer están fabricando ropa, es decir, van a ser un tipo de industria liviana, más que nada, la primera gran industria que se empieza a desarrollar en la Argentina. Pero también, decíamos en otra cuestión, al principio, el tema de la explotación del petróleo. Eso también le va a interesar a estos gobiernos, ¿sí?, a organizar la explotación del petróleo, ¿sí?, la explotación del petróleo a nivel, a ver, nacional, pero en realidad con capitales extranjeros. Acá podríamos decir, ¿sí?, que surgió algo absolutamente negativo. Por ejemplo, acá en lo que se llamó el Pacto Roca-Rusigman. Este pacto, sí, no fue, ustedes lo van a leer, lo van a ver seguramente ahora cuando realicen las actividades que tienen que hacer, fue un pacto firmado entre nuestro país e Inglaterra. Fue un pacto que, a ver, tenía que ver con un momento circunstancial que estaba viviendo en la Argentina y bastante complicado también, ¿sí? La Argentina estaba sufriendo, desde el punto de vista económico, una grave crisis, dada, por ejemplo, que estaba vinculada a raíz de la caída de la bolsa de los Estados Unidos, ¿sí?, con la caída de Wall Street en el famoso Jueves Negro, ¿no?, en 1929, o sea, se estaba sufriendo esas consecuencias. Para lo cual también, estamos hablando de 1932, cuando se firma este pacto, Inglaterra se había ya restablecido bastante de esa Primera Guerra Mundial, por ahí no le convenía demasiado comprar lo que más nos compraba Inglaterra, que era carnes, carne vacuna, carne ovina, ¿sí? Y de algún modo u otro se pretendió mantener, ¿sí?, no estoy justificando bajo ningún punto de vista este pacto, pero se trató de sostener a este gran comercio que teníamos con Inglaterra. Pero ¿qué pasó? Se hizo y se trató de mantenerlo bajo un pacto espurio, bajo un pacto que, lejos de beneficiar a la Argentina, muy por el contrario, ¿no?, le producía una grave crisis económica en ese aspecto, en ese mercado, en el mercado de la venta de alimentos, por sobre todo en las carnes, ¿no? Entonces, este pacto de Roca-Rusigman, también llamado el Tratado de Londres, ¿sí?, que fue firmado por el vicepresidente de ese entonces de la Nación, que era Roca, ¿sí?, y el representante inglés, Rusigman, particularmente, si bien en el año 1932, perdón, fue llevado a cabo entonces justamente para beneficiar, se trató de beneficiar a los exportadores ganaderos, pero finalmente eso no se logró porque el tratado, ahora ustedes cuando lean seguramente al respecto o busquen información al respecto, ¿cómo es?
se veía como que no lo beneficiaba en absoluto a la Argentina, ¿sí? Muy por el contrario. Ahora, ¿por qué se aceptó un pacto así en el que, lejos de beneficiar a la Argentina, le producía una crisis aún peor? Y bueno, era justamente más que nada, se entiende, era para sostener, ¿sí? A este cliente, si se quiere, ¿sí? A la hora de exportar carne, ¿sí? Bueno, hasta aquí entonces, todo el aspecto de estas primeras décadas del siglo XX en la Argentina, eh, toda esta situación de lo que se llamó la década infame. Habría muchísimos más detalles por hacerle. Por ejemplo, uno de los detalles que este hombre, que estamos viendo aquí, ¿sí? En la fotografía, Aramburu, por sobre todo, ¿sí? En su principio, cuando produce el golpe de Estado y se hace cargo del Estado Nacional, lo que intentó es colocar en la Argentina, ¿sí? Un sistema corporativista muy parecido al que estaba en ese momento en Europa, en Italia, para ser más preciso, que quiso trasladar ese estilo de gobierno de Mussolini, es decir, ¿sí? En donde a través del corporativismo ir en contra de las ideas liberales, ¿sí? Hoy lo vemos así. Bueno, espero que esto le haya sido de utilidad y bueno, estamos atentos chicos a cualquiera de las inquietudes que ustedes necesiten.